Autor Harry Elmer Barnes. Historia de la economía del mundo occidental. Decadencia de la sociedad romana. Naturaleza de la caída de Roma. La vida económica del Imperio Romano, y tal vez de todo el mundo antiguo, alcanzó su mayor esplendor en el siglo II después de Cristo, bajo los Antoninos. Pero en esta misma centuria hicieron ya su aparición los gérmenes de la decadencia. Estos, con el transcurso del tiempo, tuvieron por resultado no solo la decadencia del Imperio Romano en el oeste, sino también la civilización pagana en la misma área. El Imperio Romano de Occidente se extinguió de hecho, aunque continuase vivo en el recuerdo, y la cultura del mundo romano se combinó con otros elementos para formar nuevas civilizaciones. La decadencia del Imperio Romano significó la decadencia de la civilización grecorromana y del sistema social de la antigüedad. Fue un proceso gradual que duró varias centurias. En cuanto a la palabra caída, implica algo catastrófico o súbito. La idea general es incorrecta, solo si se adopta el término para describir el colapso del siglo V después de Cristo. En la actualidad, se sabe perfectamente que este proceso de decadencia no fue debido a un solo factor, sino a un complejo de causas. Ninguna fase de la vida romana, desde los negocios al arte, quedó al margen de esta decadencia. Las diferentes escuelas históricas conceden mayor importancia a un conjunto de factores o a otros, de acuerdo con su particular concepción de ella. Para nuestro propósito, tiene menos valor defender la importancia relativa de los factores sociales, psicológicos, económicos o políticos que reconocer su interacción. La decadencia de Roma solo puede ser explicada por la totalidad de sus efectos. Una de las principales causas de la decadencia del imperio fue su tremenda extensión, determinada por un crecimiento excesivamente rápido y antinatural. Su gran volumen y la diversidad de pueblos que convivían dentro de sus límites constituyó una seria debilidad. El imperio había crecido demasiado en relación con el aparato administrativo de Roma y el gobierno se había complicado con exceso, todo lo cual tuvo por resultado el fraude, la ineficiencia y el despilfarro. La burocracia se estereotipó e hizo ineficiente. Las instituciones políticas y sociales de Roma no lograron crear y mucho menos perpetuar la unidad real indispensable. Estas dificultades se vieron intensificados por los primitivos medios de transporte de la época. El Imperio Romano se habría visto frente a serios problemas aún en la época del ferrocarril, la navegación a vapor y el telégrafo. En una época en que los correos caminaban a pie o a caballo, su extensión tenía que ser fatal. Además, la economía del mundo romano no podía soportar la tremenda, despilfarradora y explotadora estructura imperial. Otra de sus debilidades administrativas consistió en el carácter opresivo e ineficiente de las finanzas imperiales. La administración de Italia y de las provincias más pobres del imperio se redujo a un constante saqueo en favor de las secciones más prósperas del mismo, sin que en justa reciprocidad recibiera beneficio alguno comparable. Además del inmenso derroche y el fraude, el costo de las obras públicas era grande. El gasto originado por la distribución de trigo al populacho era demasiado alto para la renta romana imperial. Finalmente, en la última época del imperio, hubo que mantener dos cortes imperiales y con tal motivo el despilfarro de los recursos públicos aumentó de manera extraordinaria. También es evidente que las últimas centurias del imperio testimoniaron una disminución de la lealtad de las instituciones públicas, la falta de patriotismo, la disminución del interés por las cosas públicas y la ausencia de integridad política, desde los autócratas a las masas. Desde los autócratas a las masas socavaron los cimientos del Estado romano. Particularmente viciosa
fue la tendencia descentralizadora introducida por los grandes señores feudales, cada vez más numerosos y poderosos en la última época del imperio. Esquivaban las contribuciones a otras responsabilidades, desafiaban las leyes y se burlaban de los empleados del Estado romano. El efecto perturbador de una máquina militar que decaía y se corrompía progresivamente fue otro elemento importante que contribuyó al empeoramiento de la situación. Estas desfavorables condiciones se vieron agravadas por el intenso fraude y la corrupción sin límites que caracterizaron al gobierno romano en los últimos siglos del imperio y hacían casi imposible una administración honrada. Aun cuando el propio emperador fuese bien intencionado y honesto, no podía impedir que una burocracia venal siga embolsándose gran parte de las contribuciones, que vendiese la justicia y aceptase gratificaciones. La creciente inhabilidad del gobierno central para otorgar a sus súbditos protección y seguridad y el resultante aumento del bandidaje serán descritos después en relación con la promoción del feudalismo en los últimos años del imperio. La tendencia al feudalismo era, como veremos después, aparente tanto en las instituciones sociales como en las económicas. Aquellos historiadores que se inclinan a aceptar la interpretación materialista de la historia creen que las causas económicas de la caída de Roma exceden a todas las demás en importancia. Desde luego, es evidente que dichas causas fueron importantes y numerosas. Primero y principal, la inhabilidad para perpetuar un campesinado libre, fuerte y relativamente próspero en el oeste, o para reinstalarlo en las porciones orientales del imperio. El campesinado descendió a la condición de una servidumbre parcial o completa. Los campesinos se transformaron en herramientas del Estado y su moral se deshizo. El cultivo de las grandes propiedades por esclavos y colonos semiserviles provocó una reducción de la productividad del suelo. Las pequeñas granjas disminuyeron el número y fueron incorporadas a las grandes propiedades. La disminución de la población campesina, si se exceptúan unos cuantos terratenientes plutocráticos, con el crecimiento de la esclavitud y la aparición en época posterior del coloniato, labradores semiserviles, redujo el poder de compra de las áreas campesinas, y esto determinó a su vez una menor demanda de los productos elaborados en la ciudad. Este deceso de las ventas de artículos manufacturados en las ciudades contribuyó a la ruina de la industria en los municipios. Todo el aparato se movía en un círculo vicioso. El reducido poder de compra, primero de los campesinos y después de los habitantes de la ciudad, determinó, como es natural, una disminución paralela en el poder para pagar contribuciones, y de este modo quedó deshecha la fuerza financiera del Estado romano. Otra importante causa económica de la debilidad del imperio estaba relacionada con la enorme extensión del mismo. Ya hemos llamado la atención sobre la desventaja que suponía el hecho de que el sistema de transporte del imperio no guardara relación con su extensión territorial o con su complejidad administrativa. La técnica del transporte fue aproximadamente tan buena en el año 300 a.C. como lo era en el 150 después de Cristo, pero el imperio había crecido enormemente en esta última fecha. Esta insuficiencia del sistema de transporte y comunicación no solo fue un gran inconveniente para la extensión de una administración eficiente, sino que al propio tiempo hacía difícil el suministro de alimentos en cantidad suficiente a los centros urbanos. Con la expansión del imperio se extendió también la cultura grecorromana y los mercados para los productos de la misma. Si estos mercados hubieran sido abastecidos exclusiva o principalmente por los manufactureros o comerciantes italianos, su demanda había incrementado la prosperidad de Roma, pero los pueblos que habitaban las provincias distantes eran también hábiles manufactureros y desenvolvieron muy pronto las técnicas correspondientes. El resultado fue una marcada descentralización de los centros de producción, que tenían que hacer frente a una creciente demanda de productos. El mercado se fue progresivamente apartando de Roma y de los productores y comerciantes italianos.
Esta descentralización económica anticipó y promovió tanto la descentralización administrativa como, por último, la desintegración de la estructura del Imperio Romano. La amenaza implícita en estas condiciones económicas fue descubierta bien pronto por los gobernantes de Roma, que hicieron diversos intentos para detener la ola de decadencia económica. Para garantizar un abastecimiento adecuado de artículos alimenticios, quedó adscrita al suelo, por decreto imperial, la clase de los cultivadores semilibres. Esto tuvo por resultado la aparición del llamado colonato, nombre aplicado usualmente al sistema de cultivo de la tierra por una clase semiservil en la última época del Imperio Romano. Al propio tiempo que se fueron desenvolviendo dos instituciones designadas para asegurar protección y sostén a los pequeños propietarios y hombres libres sin tierra, el precarium, lote de tierra poseído bajo la protección de un gran señor territorial, y el patrocinium, práctica de la protección personal por un poderoso señor. Estas dos instituciones ejercieron notable influencia sobre la aparición posterior del feudalismo. Los grandes señores aumentaban constantemente su poder político. Las semillas de las relaciones territoriales feudales fueron plantadas al final del imperio. Esta adscripción de una clase de cultivadores semiserviles, los colonos al suelo, por un decreto de gobierno, no fue sino una fase del programa más amplio de regimentación social adoptada por el Estado para hacer frente a la crisis económica de la época. La industria, el comercio y la agricultura habían quedado reducidos a una condición precaria. Las gentes abandonaban sus negocios y ocupaciones con la esperanza de mejorar su condición de una manera u otra. Para obstaculizar este estado de cosas, evitar la paralización de la actividad industrial y conseguir que los artesanos y sus organizaciones pagasen las contribuciones a que estaban obligados, el Estado echó mano de un recurso que iba a ser tan malo como la enfermedad. Intentó atar a todo el mundo en su particular ocupación, fijándolo en una clase e impidiendo que desertara de la misma. Tal cosa significaba que el estatuto social del individuo se había hecho rígido, que quedaba confiado en su oficio u ocupación y que esta última sería hereditaria legalmente. Del propio modo que los labradores quedaron ligados al suelo, los miembros de la burocracia fueron atados a sus puestos, los trabajadores a sus oficios y los soldados y sus descendientes al servicio militar. Los miembros de la clase media fueron estrictamente reglamentados por lo que hace a su función y estado. Cuando se hizo responsables a las autoridades locales de la recaudación de impuestos, la clase correspondiente se vio lenta pero seguramente arruinada. Este empobrecimiento de los miembros principales de la clase media urbana, llamado curiales, constituyó una de las causas socioeconómicas más importantes de la decadencia de la civilización romana. Desde el reinado de Alejandro Severo, en el año 222 al 235 después de Cristo, los curiales, especialmente los miembros de los municipios romanos, fueron hechos responsables de la recaudación de las contribuciones en su distrito. Si no conseguían hacerlas efectivas, tenían que pagar el déficit de sus bolsillos o sus propiedades eran confiscadas. El creciente empobrecimiento de las masas, así como la evasión cada vez mayor del pago de la contribución por parte de los ricos, hizo que su recaudación fuera muy difícil. Debido a esto, los curiales quedaron arruinados y la clase de los hombres semilibres casi desapareció. Esta clase había sido la columna vertebral de la sociedad romana y su destrucción casi completa fue un golpe irreparable a la estabilidad política de Roma. Este programa industrial y fiscal significaba que la gran mayoría de las actividades económicas cayeran bajo el control directo del Estado. De esto resultó una estratificación obligatoria de la sociedad romana. Sus consecuencias fueron inevitablemente desastrosas, pues apresuraron más que retardar la decadencia económica de Roma. Se acabó con la iniciativa
se engendró la desesperación, el fatalismo y la actividad económica se paralizó. El profesor Brentano describe de la manera siguiente este intento de estratificación social y económica, que significaba la creación de una sociedad de castas. En medio de esta anarquía, el Estado trató de confinar a la sociedad dentro de unos límites de extrema rigidez, desde la cúspide a la base de la escala social de este vasto imperio. Se prohibió que los hombres abandonaran la situación en que habían nacido. El esclavo no solo se quedó encadenado a la esclavitud, sino también a la casa y a la finca en que vivía. Si la finca era vendida, no se le permitía separarse de ella. Al labrador que cultivaba su propia tierra, que a menudo le había sido otorgado por el Estado en recompensa por sus servicios, no se le permitía abandonarla. Los que trabajaban en el dominio de un gran propietario quedaron ligados para siempre al mismo y a los lazos que les ataban a su amo. Fueron ascendiéndose cada vez más rígidos. El labrador no podía disponer de su propiedad ni aún acudir a la justicia sin el consentimiento del amo para el cual trabajaba. Bajo la esclavitud inexorable de estos lazos sociales, el vasto imperio romano puede ser comparado a estos árboles gigantes que se encuentran a veces en los jardines de placer. Árboles ya viejos, cuyos troncos y ramas no se alimentan ya con la savia vital procedente de un suelo fértil. Se intenta en ocasiones salvar el árbol con sus pintorescas ramas y su lodoso tronco cubierto de espeso musgo. Pero a medida que se seca, comienza a desviarse y el jardinero trata de enderezarlo por medio de láminas y anillos de hierro unidos por remaches. Entonces se llama al herrero con sus martillos y su yunque. El árbol levanta su cabeza una vez más con toda su imponente grandeza, pero su existencia es solo artificial. La vida se le escapa y la savia se seca. Un esfuerzo de igual naturaleza se hizo para reducir el coste de la vida, que había subido enormemente durante el siglo III. Muy pronto, en el siglo IV, un edicto imperial de Diocleciano estableció las tasas máximas para todos los alimentos, géneros manufacturados y materias primas. Aunque el área afectada quedó probablemente limitada a la ocupada por el ejército de Oriente, los jornales y salarios fueron igualmente fijados por la ley. También fracasó este remedio. A pesar de las penalidades previstas, los precios siguieron subiendo. Estas condiciones económicas, aparte de otras circunstancias que tocaremos después, junto con los remedios que fueron ensayados, perjudicaron tanto la prosperidad de los centros urbanos que muchos signos de decadencia municipal eran evidentes ya en el siglo IV después de Cristo. En las provincias no solo se dejaron de fundarse nuevas ciudades, sino que muchos centros antiguos estaban organizados o eran abandonados. Solo las ciudades mayores del imperio demostraron signos de vida activa después del siglo V. La cultura y las instituciones municipales estaban en camino de su extinción parcial. La decadencia de la clase media y de los municipios se vio acompañada por la reaparición de una rara, ruda e irresponsable plutocracia agraria. Los grandes propietarios volvieron a escalar su primitiva posición de incuestionada supremacía, y los grandes señores casi feudales recobraron y conservaron dominantes poderes políticos y sociales. Otra prueba de esta decadencia económica se manifiesta en el rebajamiento y envilecimiento de la moneda romana a partir del siglo III. Se hicieron intentos para mejorarla o protegerla, pero sin fruto. La relativa escasez de los metales preciosos en el oeste, el atesoramiento de los mismos en monedas y otras formas y la huida durante siglos del dinero acuñado hacia el oriente para pagar sus importaciones fueron los principales factores que provocaron el rebajamiento y la deteriorización de la moneda. El porcentaje de la aleación respecto del metal fino contenido en la misma aumentó y en cierta época llegó hasta el 98%. Con la falta de sustitutos crediticios que hubiera podido reemplazar a la moneda, la reversión a una economía de tipo natural era inevitable.
La recaudación de las contribuciones en especie llegó a ser común en el siglo IV. Hasta los ejércitos comenzaron a recibir porciones cada vez mayores de su paga en géneros, y solo muy rara vez eran pagados en dinero. El uso de la moneda en las transacciones llevadas a cabo entre individuos llegó a ser cada vez más rara. Puede parecer sorprendente que la prosperidad del mundo romano durante los siglos I y II disminuyera con tanta facilidad en los 200 escasos años siguientes. Sin embargo, algún conocimiento de la expansión imperial y de la naturaleza de la economía romana servirá para aclarar cómo pudo suceder tal cosa. La productividad de Roma y de Italia, como hemos visto, había sido irremediablemente injuriada por la conquista. La península gozaba de una existencia más o menos parásita a costa del resto del imperio. El lujo y la ociosidad fueron también consecuencias de la expansión romana. Al propio tiempo, la extensión de la esclavitud creó una barrera que limitaba el desenvolvimiento de una economía maquinista o capitalista. Cuando la esclavitud fue reducida con posterioridad, era ya demasiado tarde para evitar el daño. Los esclavos fueron reemplazados por una población semilibre de colonos. El sistema fiscal y los métodos de tasación ruinosos para todo el imperio. Estas desfavorables condiciones no se vieron neutralizadas o destruidas por el sistema económico verdaderamente eficiente. En último término, la economía de Roma estaba atrasada y era en todo sentido inadecuada. Faltaba el conocimiento de la naturaleza productiva del capital. Sobre los fundamentos de una originaria economía natural se había colocado las hojas caducas de un sistema monetario que dio su fruto en dos centurias de prosperidad. Durante la crisis del siglo III, esta débil capa saltó y la subyacente roca de la economía natural llegó rápidamente a la superficie. Dos recientes teorías, una referente al agotamiento del suelo y otra a cambios en el clima, han sido empleadas por los profesores Simiskovich y Huntington para explicar la decadencia económica de Roma, puesto que ambas son discutidas todavía. Basta con mencionarlas simplemente. El profesor Huntington ha tratado de combinar dichas explicaciones para sostener que la creciente sequedad del clima fue la causa principal del agotamiento del suelo. Entre las causas sociales de la decadencia de Roma, la destrucción de los curiales y la compulsoria estratificación de la sociedad, a las que ya nos hemos referido, figuran como factores importantes. Además, las continuas guerras, los motines políticos y las luchas de facciones, así como la corriente inclinación al lujo, redujeron mucho los mejores tipos de la sociedad romana. Es evidente que la población estaba declinando en los últimos siglos del imperio. Las condiciones antihigiénicas predominantes en las ciudades romanas y la repetición de severas epidemias de peste y de malaria jugaron también su parte. A partir de la mitad del siglo II después de Cristo, la peste destruyó gran parte de la población de Italia, y algunos historiadores fijaron los comienzos de la decadencia de la civilización romana en estas desastrosas epidemias. Uno de los más importantes desenvolvimientos de este hecho fue la marcada reducción de los nacimientos, tanto en las clases inferiores como en las superiores. Las dos iban desapareciendo casi al mismo ritmo. Las condiciones sociales y económicas predominantes no eran a propósito para estimular el crecimiento de la población nativa. Las bajas fueron cubiertas con los bárbaros en ambas secciones de la población cada vez mayor en amplitud. Es evidente que una situación cultural tal como la decadencia de una civilización, los factores psicológicos juegan un papel de primera importancia, pero son muy difíciles de aislar y deben ser cuidadosamente valorados. La falta de iniciativa creadora, el desprecio del trabajo manual y de la ciencia aplicada son por regla general considerados como debilidades psicológicas inherentes a los romanos. La debilitación de la energía mental se manifestaba en los últimos años del imperio
por el predominio de retóricas y de la popularidad, así como por amplia aceptación que recibieron los cultos orientales, como el neoplatonismo y otros. Parece, sin embargo, que la recepción en el imperio de gran número de germanos relativamente atrasados tuvo que tener por consecuencia la aceleración de la decadencia intelectual ya comenzada. Se ha sugerido que de este complejo de condiciones resultaron dos actitudes mentales que iban a determinar la ruina de Roma y de la civilización antigua. Fueron, según Rostopchév, la apatía del rico y el descontento del pobre. Estos estados mentales privaron a Roma de la vitalidad que tan impensable le era para combatir los gérmenes de la decadencia, como sugiere Gilbert Murray. El antiguo mundo perdió su nervio y su moral durante el proceso de decadencia que tuvo lugar en los últimos años del Imperio Romano.